Neptuno entró en Aries el 30 de marzo y desde aquel momento ha estado haciendo unos cambios interesantísimos a nivel social. Y ahora, después de que Marte ha estado en retrogradación, cuando ingresa de lleno al signo de Tauro, al signo de Leo, hace un trígono. Entonces pone en evidencia todo este trabajo que ha venido haciendo Neptuno. Vamos a hablar precisamente con nuestra querida Bea Leverato de estos ¿Cómo estás? temas. Querida, qué gusto que estés acá con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer. Siempre nos divertimos. Esperemos mantenerlos en el tema que hemos propuesto, pero no importa. Seguro va a salir algo muy interesante. Y es que lo curioso es que nos vimos 10 minutos antes de iniciar y no me di ni cuenta de que el tiempo había pasado por estar echando cuento acá. Tantas cosas para conversar que está. Siempre es súper interesante charlar contigo y bueno, y estos vivos siempre también son un regalo, me parece, porque nos vamos como invitando a pensar uno al otro. Eso me parece muy, muy exquisito, no es tan común. Pues vea, hay un tema que a mí me parece muy interesante y yo sé que contigo lo podemos abordar de una manera muy amplia. Tengo miedo, tengo miedo. ¿De qué estaremos hablando? Es que mira, para mí Neptuno como regente de Piscis tiene mucho que ver con la expresión femenina en los orígenes, porque Piscis son los finales y los orígenes, y los finales y los orígenes están relacionados con lo femenino. Lo femenino es lo que nos da a luz, lo que nos permite que la especie se siga reproduciendo a la final. Eh, También tiene que ver un poco con ese Piscis y esa casa 12, el origen y nuestros 9 meses de gestación. Entonces el hecho de que el regente Neptuno entre en Aries, para mí representa algo así como el empoderamiento de lo femenino, como que lo Ahí va. femenino empieza a tener más voz, más luz. ¿Sí? ¿Qué opinas de eso? Sí, vos sabés que el otro día estaba leyendo un libro, no me acuerdo, que escribió un hombre, por supuesto, y escucha esto, recién hablabas y me acordé de eso, que lo leí hace 2 o 3 días. El señor este, que supuestamente es un lama, no sé qué, escucha, ¿eh? Estoy indignadísima, pero tiene que ver con lo que decías. Decía que el ser humano, escucha, ¿eh? Que el ser humano tiene 9 orificios. Yo empecé a contar. 2 orejas, 2 ojos, dos de la nariz, uno de la boca y los de abajo. ¿Vos sabés qué ser humano tiene 9 orificios? El varón. La mujer tiene 10. Hello. ¿Y de dónde nace ese señor? ¿De dónde nació? ¿Y de dónde debe pasarla bien cada tanto que puede? O sea, yo estaba indignada. ¿Cómo el ser humano? Bueno, y nunca en mis 62 años de vida me he dado cuenta de ese detalle. Entonces después voy al chat GPT, qué sé yo, y le pongo, ¿cuántos orificios? ¿Viste que nos íbamos a ir a cualquier lado? No importa. ¿Cuántos orificios tiene el ser humano? ¿Sabes lo que contesta el chat GPT? Que no sé qué. El ser humano tiene 9 orificios, escucha esto, excepto el ser humano con vulva, que tiene 10. O sea, ¡ay, Dios! Bueno. Raro, raro, porque supuestamente, ¿no? Hay toda una corriente de femenino y feminismo que hemos adquirido muchísimo poder, pero lo mal que estábamos hace 50 años para que todavía esté pasando esto. Es como muy raro, hay una sombra con lo femenino y justamente, ¿no? Con el origen de la vida, por eso me acordé del 10.º orificio, disculpá si derrapé demasiado rápido en este vivo, ¿no? Y también estábamos conversando antes de arrancar el vivo que el tema del cónclave, que son todos varones y que parecen, la mitad está acusado de no sé cuántas cosas. Empieza a ser todo tan burdo, la falta de lugar de mujeres que yo espero y creo que sí, que Neptuno en Aries y ahora que entró Venus también ahí, estemos como con una gran necesidad de que algo de lo femenino empiece a tener mucha más voz y mucha más presencia, que, insisto, en el inconsciente algo cree que ya avanzó un montón, sí, pero estábamos
tan deterioradas y tan atrás que todavía pareciera que falta mucho, no sé. Te dejé knockout con lo de los 10 orificios, pero bueno, podemos remontar esta charla, te juro que sí. Pero es raro, es rarísimo. Y no sé Sí. si alguna vez te habías dado cuenta de ese detalle. No, pero está muy interesante y es, no sé, eso, para mí es un tema como que es horrible saber que no se está dando el crédito suficiente y la expresión suficiente a lo femenino. ¿Sí? Y como bien lo mencionas, en este momento que tenemos todo este tema del cónclave y que se ha puesto pues en todos los medios de comunicación, yo veía Señores, el todos purpurado, viejos. ¿no? Exacto, todo. Y yo decía, primero, ¿dónde está la juventud? Por un lado, ¿no? Segundo, dónde está lo femenino? ¿Mm? No, no existe, es inexistente allí, ¿sí? Y es además dolorosamente inexistente, ¿sí? Como si nosotros entre varones pudiéramos, si no más nos da una gripa a nosotros los hombres y nos morimos. Se llama gripa de hombre. Está bueno esto con Neptuno en Aries, que está empezando, ¿no? Toda una nueva etapa en relación a lo sensible, a lo empático, también a la universalidad. Yo creo también que las mujeres somos de alguna manera cómplices de todavía ese machismo, ¿no? Porque, no sé, las monjas tendrían que incendiar el Vaticano, que no lo incendian, ¿no? Pero ¿por qué aceptan estar en un lugar de tanta desigualdad? Yo he tenido dos hijas mujeres, pero las mujeres que crían varones, ¿cómo los crían? No sé, no, cuando elegimos a alguien que nos parece el mejor cirujano, ¿a quién elegimos? ¿Un varón o una mujer? Todavía, no digo que sea algo de culpa, pero las mujeres también estamos inmersas en esa mirada hipermachista del mundo, ¿no? Y yo creo que este Neptuno que finalizó, va a volver unos meses a Piscis, trajo mucha visibilidad del femenino, pero da la sensación que a esta altura nos damos cuenta que falta un montón, ¿no? Que por ahí este nuevo ciclo de Neptuno, y sobre todo en este arranque, nos traiga, bueno, la conciencia de todo lo que falta para que la mujer pueda estar en un lugar de igualdad, de paridad, ¿no? Mm. Ahora bien, esto mirándolo desde lo exo, desde lo que se ve, desde lo que está afuera con el tema de la guerra de los géneros y demás, ¿sí? Pero eh, no hace falta ir afuera para ver cómo internamente estamos matoneando lo femenino, bien seamos hombres o mujeres. eh, Estamos, digamos, negando la posibilidad de recepción, la posibilidad de emoción, la posibilidad de sentir, y anulando todo eso en pro dizque de un hiperracionamiento absurdo que además está como matizado en la incredulidad, porque es absurdo, porque creemos que todo se tiene que hacer racional, ecuánime, metodolizado, cuando en realidad es una forma de estar anulándolo también. O sea, externamente puede existir mucho machismo, externamente podemos ver un cónclave de solo varones y de solo personas de alta edad y todo esto, ¿no? Pero internamente estamos haciendo exactamente lo mismo cada vez que tomamos una decisión, no tomándola desde el corazón, sino siempre buscando hacer una balanza, poniendo pros y contra, haciendo cosas muy racionales, muy ecuánimes, cuando en realidad, ¿por qué se nos olvidó hacer cosas desde el sentir, desde el amor, desde lo que, sí? Mm, sí, sí, es interesante eso, como este nuevo ciclo y Marte estuvo trigoneando, está todavía haciendo trígono, porque mientras Marte también estuvo retrogradando y volvió a Cáncer, Neptuno todavía estaba al final de Piscis, entonces hicieron un trígono de agua, ahora están inaugurando un trígono de fuego, entre Piscis y Aries, da mucho esta sensación de que algo de cómo manejamos la sensibilidad, cuánto valoramos lo amoroso, esto que vos comentabas, tendría que estar entrando en un nuevo nivel de conciencia,
Marte sería, bueno, la posibilidad de expresar, ¿no? De accionar con sensibilidad. Nos estaría dando ese regalo. Y aunque uno diga, bueno, Neptuno inicia un ciclo de 160 y pico de años, no importa, en estos días uno puede ensayar, bajar un poco el lado racional, más productivo, eficiente, y ver qué me pasa si siento, si expreso amorosidad, si me abro al otro, qué pasa. A ver, podrían ser días de experimentar, ¿no? Nosotros en lo cotidiano, hablar desde un lugar mucho más abierto, vulnerable, amoroso, porque a veces creo que nos da vergüenza, tenemos miedo que se rían o que se aprovechen, ¿no? De que somos medios tontos. Me parece que está bueno en estos días ver qué nos pasa con esto que estamos conversando. Bellísimo eso que estás mencionando, ¿no? Porque como Neptuno ingresa y se retrograda, está haciendo un pequeño experimento. ¿Sí? Entonces, dentro de esos experimentos, ¿y qué tal si nosotros a nivel individual experimentamos hablar más con el corazón? Hablar más de nuestras ilusiones, de nuestras emociones, de nuestros sueños, de nuestras imaginaciones también, ¿no? Eh, Fíjate cómo todo eso está subordinado a un mundo que como no es el que da dinero o no es el que se hacen cosas tangibles con ello, entonces ni los tomamos en cuenta. Y Neptuno va a entrar en Aries y va a estar 14 años ahí en donde le está diciendo en general a la humanidad, es como, es muy importante reconocer que hay una parte sentimental, emocional, vulnerable, una parte escondida y que has tenido como al margen siempre y que en este momento, al entrar en Aries, se da a luz a eso sin nombre, a eso innombrable, y que ahora no solamente se da a luz, sino que si tú no lo tomas en cuenta, se puede llegar a tomar la experiencia de tu vida compulsivamente. ¿Sí? Entonces, qué mejor que darle aperturas conscientes de, en mi día a día, ¿no? Sí, sí, aperturas conscientes también pensaba que Neptuno puede llevarnos a tocar nuestros miedos, ¿no? Los fantasmas que nos habitan, que o sea, el miedo paraliza, pareciera que es opuesto a Marte, porque Marte sería la acción decidida. Y yo siempre lo digo mucho en Tarot cuando vemos la carta del carro, que está asociada medio como a Marte en Cáncer, es algo similar, ¿no? Esa mezcla de Marte en agua. Yo Quizás si uno cree que para tomar una decisión, para arriesgarse, para hacer una acción más independiente, tiene que esperar a no tener miedo. Y yo siempre digo en la clase que me parece que está bueno saber que quizás siempre va a tener miedo y el problema es cuando ese miedo te paraliza. Entonces, ¿cómo podemos empezar a accionar registrando nuestros miedos, ¿no? Entonces, ir andando con miedo, porque el ser humano me parece que es naturalmente temeroso. Entonces, ni siquiera me tengo que volver omnipotente y hacer de cuenta no tengo miedo a nada. Mentira, todos tenemos miedo siempre, ¿no? Entonces, este trígono Marte-Neptuno, este inicio de Neptuno, de todo un nuevo ciclo, podría ser, bueno, vamos andando con Marte, conectando los temores, las fantasías, lo que sea, pero que eso no me frene. Porque si no pareciera que la única manera de actuar es esperar a que nunca tenga miedo, cosa que no va a suceder, o armar una máscara omnipotente en donde parece que para accionar no tengo que tener miedo y creo que eso casi es más peligroso todavía, ¿no? Porque pues te viene el tsunami de terrores negados. Sí, estaba pensando en esto de los miedos. eh, Fíjate cómo los fantasmas nos dan miedo, porque no sabemos de dónde vienen, de dónde viene ese ruido, qué pasó, ¿sí? Y solo hasta que logramos ponerle una sábana encima al fantasma, decimos, ay, es que ya Nada. está ahí, ¿no? ¿Sí? Y de alguna manera, esto es lo que sucede con un Neptuno entrando en Aries. Nos dan miedo una serie de situaciones del pasado o que no entendimos o que no entendemos y que decimos, como no entendemos, no existen. ¿Sí? Pero terminan siendo fantasmas que hacen ruidos, ¿sí? Mm. Y que en la medida en que más bien integremos y le pongamos el pecho a esos ruidos, a ver qué es esto,
¿De dónde viene este miedo? ¿De dónde viene esta inseguridad? ¿De dónde viene este complejo que está tan activo en mí? Y cuando le pongo la sábana a todo eso y desenmascaro un poco ese proceso, resulta que ese fantasma termina convirtiéndose en un aliado. Y yo creo que eso es precisamente la energía entre Marte y Neptuno, que es poder encontrar cómo de todas las cosas que me han sucedido en el pasado, se pueden volver una herramienta, una fuerza, un poder, una energía que me permiten estar más empoderado y más dueño de mí mismo, a Mm, excepción cuando no quiero ver esas sombras y no quiero ver esos fantasmas y sigo negándolos en mi vida, se convierten entonces los fantasmas en que toman el poder de la casa, ¿sí? Y entonces yo ya no tengo control, no tengo nada en esa casa porque está llena de fantasmas. Es decir, claro. cuando yo no le pongo el pecho a esas cosas del pasado y demás, simplemente me vuelvo esclavo de eso invisible y del miedo y del temor y de la inseguridad. Entonces, por eso un Neptuno en Aries, en aspecto con Marte, para mí representa como me empodero de mi pasado, me empodero de esos complejos, de esos miedos, de esas inseguridades, las miro y las atiendo. Y al atenderlas, entonces me da energía para empoderarme de mi propia vida. Sí. Está bueno porque también si no las mirás, si no las reconoces, si no las registrás, creo que te gobiernan mucho más todavía, ¿no? Como que están ahí y uno cree que no, que está liberado, que no le pasa nada. Y pensaba también esta mezcla Neptuno-Marte, Piscis-Aries, ¿no? Si uno pensara en una persona que es todo Piscis-Aries en su vida, ¿no? Es medio como, no sé, supongo que se utilizan la palabra catrasca, ¿ustedes dicen eso, catrasca o no? No, Que quiere decir cagada tras cagada. Alguien que es catrasca, porque, claro, una amiga me decía, los arianos son como los piscianos, pero hacen, no entienden ni lo que hacen, pero hacen, ¿no? Como son piscianos activos. Entonces estaba pensando en esta mezcla Neptuno-Marte mal llevada, podés ser un catrasca, porque haces, y no te das cuenta que en realidad no sabes ni lo que estás haciendo, que estás como todo el tiempo hechizado por cosas que te pasaron o por miedos que crees que no tenés, pero que te están digitando. Y también pensaba en Neptuno-Marte esa cosa que uno puede ser muy reactivo si no tiene muy presente y muy consciente los propios fantasmas, ¿no? Entonces cualquiera te dice hola y vos decís, ¿qué te pasa? ¿Por qué me saludas? No, como que la realidad no es la realidad. Estoy todo el tiempo respondiendo por lo que me pasó. Y si esta persona, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Viste los reactivos que no accionan? Accionar es desde mi propio deseo, desde mi momento. Reaccionar es por algo más que ya pasó que yo ni me doy cuenta. Entonces, bueno, ¿podés incorporar la palabra catrasca a tu vocabulario? y ve ahí, con esto que estás diciendo, esto es muy interesante, ¿no? Porque con un Marte-Neptuno tan activo y con este Neptuno en Aries, fíjate que es como si todo lo que se dijera en el ambiente, estoy en una conversación con mi familia, por ejemplo, y estoy Claro. hablando de algo que me pasó a mí, pero la otra persona no está entendiendo que me pasó a mí, sino lo empieza a ver como reflejo, ¿no? Que lo vi en estos días con una Sí. persona, le dijo, oye, mira, es que estoy subiéndome de peso, ¿no? Y entonces la otra persona le contesta, oye, ¿sabes que a mí me pasó que cuando entré en menopausia, empecé a subir de peso porque las hormonas, no sé qué, y le empezó a hablar, ¿cómo así? ¿Me estás queriendo decir que estoy menopáusica? O sea, ¿sí? Es como, ¿sí me entiendes? Bueno, es eso, el reactivo. ¿Sí? Está viendo otra película, esta persona no está en el presente. Es re loco, ¿eh? Que te toma Neptuno y estás todo el tiempo reaccionando por un dolor o por una situación que no es la presente. Y arruinás el presente. Eso es interesante, ¿eh? Y me parece que hay mucha conciencia que vive tomada por cosas que ya le pasaron, que las dejó ahí como congeladas, que cree que no le importan, y que pues están todo el tiempo haciéndolo reaccionar y no accionar en pos de lo que puedo, de la realidad de ahora. Interesante, ¿eh? Marte-Neptuno como trígono, a ver si lo podemos aprovechar.
Claro, y justamente la forma de aprovecharlo es, o sea, el empoderamiento de lo femenino, más allá de que el cónclave se llene de monjas, sí, por ponerlo en un Vamos, término. las chicas, vamos al Vaticano, yo voy, me pongo una sotana y me pido de no sé qué. Vamos, encanta ir a Roma, así que vamos. ¿Imaginás? Uy, Dios, qué lío. Sí. Bueno, más allá de hacer un acto de estos que sería tan interesante, ¿no? Pero, Voy a pero terminar presa, me parece. pues, por supuesto. Eh, lo que sí pienso que hay que hacer precisamente a nivel interno, seamos hombres o mujeres, ¿sí? Es poder observar qué cosas en la vida me están detonando en este momento situaciones en donde yo me sentí ofendido o me sentí tocado, porque ahí con un Neptuno en Aries y con un Neptuno en aspecto con Marte y Venus tocando a Neptuno en Aries y demás, lo que está diciendo es, hay una necesidad de empoderamiento de algo allí de lo femenino, de ser más receptivo, no tanto de estar buscando el culpable afuera o más bien ver qué me detonó eso que mencionó la otra persona en mí y por qué me está tocando algo que yo considero que es como una herida o algo a lo que no le he prestado atención, a lo que está de pronto por allá en el inconsciente y que gracias a que me lo detonó esta interacción, me está permitiendo sacar esa parte femenina al respecto para nutrir esa zona de mi vida que no la he nutrido, para atenderla, para mirarla, y para darle reconocimiento en mi vida y espacios adecuados en mi vida. ¿Sí? Porque es fácil simplemente salir a las calles para pelear el feminismo y de todo, ¿sí? Pero es tan difícil hacerlo internamente para ver qué tantas zonas de mí estoy dejando de vivir porque no han sido lo suficientemente adecuadas para lo social, para mi familia, para lo moral, ¿sí? Y más bien activar lo femenino en mí es activar la parte nutricia de unas zonas de mi vida que no he dejado salir por evitar un conflicto. Mm, interesante, sí, porque es como reconocerme y amarme, ¿no? Que pareciera a veces que es lo más difícil, ¿no? De, bueno, esto soy yo, esto me gusta, esto me hace bien. Primero, también si uno fuera como alguien muy amoroso con uno mismo, me parece que el mundo sería un lugar mucho más pacífico, mucho más tranquilo, ¿no? Sin duda, Sí. sin Cuánta duda. tarea que nos da. Sí. Fíjate, ese solo detalle, ¿no? ¿Cuántas veces podemos amorosamente recibirnos en la noche en la casa nosotros mismos después Mm. de haber cometido ciertos errores en nuestro día, ¿sí? Después de haber recibido una multa de tráfico por haber hecho un cruce prohibido, después de haberle dicho a mi pareja algo que no debía haberle dicho, o después de haber tenido un día Lo que sea. de Difícil. esos catrasca. ¿Te gustó? ¿Te acordás cuando te iba diciendo todas las malas palabras acá en Buenos Aires? Bueno, ni siquiera estoy en Buenos Aires. Y los de las otras mesas no miraban, ¿qué le pasa a esta señora? Estábamos en una pizzería y yo le digo, vea, cuéntame un poco más de las palabras así más difíciles. Y Las empieza malas a hablar, palabras. y los de la otra mesa eran como, ¿Qué le pasa a esta señora? A mí que me cuesta tanto decir malas palabras, pero bueno, perdón. Estábamos con pero el tema de... sí, vea, entonces, después de haber tenido un día de esos de catrasca, sí, de mucha dificultad, ¿cuántas veces podemos en la noche simplemente recibirnos, prepararnos de pronto un rico chocolate caliente o lo que sea, sí, abrazarnos y decirnos, ya estuvo bien del día, no importa, no importa, hicimos lo mejor que pudimos. No, en cambio llegamos por la noche. Pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Y látigo, y entonces no puedo ni dormir, y entonces sigo repitiendo eternamente, ¿y cómo no respondí así? ¿Y cómo no dije esto? ¿Sí? Es decir, volvemos al tema, estamos embebidos en lo marciano, lo masculino, lo yang, ¿sí? ¿Y por qué no me recibo como un yin, como una luna, como una Venus,
con algo que me dé bienestar, gusto. Me doy una ducha caliente, me siento y digo, hicimos lo mejor que pudimos. Todas las respuestas que tuvimos seguramente es que tuve un bajonazo de azúcar, bueno, no sé, sí, y poder hacer como una contención amorosa, bella, Mm. ¿sí? No, en cambio lo que recibimos por la noche de nosotros mismos, es que no necesitamos un verdugo al lado para que venga a hacerlo. A veces incluso podemos proyectarlo, ¿no? En un verdugo al lado, ¿sí? Seguro. De alguien que venga y me insulte, me pegue, de todo, para decir, sí, es que soy tan malo que necesito esta vida porque yo tuve un día malo y termino mal, ¿sí? Estamos. Sí, estaba pensando mientras hablabas, hoy no sé por qué me aparecen muchas imágenes de cartas de tarot. En la emperatriz del tarot, que es Venus, y que siempre también, cuando estamos aprendiendo esa carta, yo propongo el tema de cuántas horas en el día sentimos placer, ¿no? Porque la emperatriz, Venus en este caso, el trígono, ¿no? De Venus con Marte, de Venus conjunción Neptuno, es cuánto nos merecemos una vida de placer, cuánto nos permitimos, ¿no? Pasarla bien, disfrutar, merecer. Porque enseguida es egoísta, es avaro. Bueno, ya ahí te vas a otro extremo, ¿no? Pero el buen vivir, el buen amor, el buen comer, el buen relacionarse, pasarla bien. O sea, pareciera que es tan simple y nos resulta tan difícil, ¿no? Me parece que hay algo de eso. ¿Cuánto nos regalamos una buena vida? Que no necesariamente es con millones y millones, porque a veces la pasan peor. Todo depende de cómo te bien trates. Es interesante. Qué bonita esa imagen de la emperatriz, ¿no? Que es una mujer empoderada, ¿sí? Y eso es precisamente un Neptuno en Aries. Yo lo que quisiera dejar, digamos, como el talismán que quisiera generar a nivel de la imaginación con nuestro encuentro es la importancia de internamente generar esa emperatriz, es decir, generar esa Mm, figura de lo femenino interno, no tanto afuera, o sea, como decíamos, no irnos a tomar el cónclave allá con lo femenino, sino sí. internamente tomarnos nuestro cónclave interno, ¿sí? Ah, De poder decir, me doy el permiso de tratarme con amor, con sí. belleza, con Y arte, de ¿sí? pasarla bien, de disfrutar. Y estaba pensando, yo creo que es culpa tuya todo esto, porque volví a los 10 orificios. Volví. Porque estaba pensando, y también lo digo cuando aprendemos la emperatriz, que el cuerpo femenino está mucho más ligado al placer y no tanto al esfuerzo, a la cosa rígida, dura de Marte. Inclusive si uno lo piensa genitalmente y sexualmente, el cuerpo femenino es el que tiene la posibilidad del multiorgasmo, justamente con el 10.º orificio que este señor no nombra. Y el varón tiene que estar en el esfuerzo, ¿no? De la cosa dura, de estar, ¿no? Entonces, hay algo de vuelta de la emperatriz, de la cosa del multiorgasmo, de seguirla pasando bien, no me tengo que forzar. Hemos derrapado, esto es como un vivo pornográfico, pero, pero bueno, pero todo eso es el cuerpo femenino que está tan denostado, ¿no? Todavía hemos hecho un montón, pero lo lindo que es ser mujer, ¿viste? Está buenísimo, pero bueno. La sociedad todavía, todas, mujeres y varones, no terminamos no sé si la palabra es aceptar, no sé qué pasa con el cuerpo femenino, con lo femenino, con las religiones y las mujeres. Son muchos, muchos siglos, ¿no? De haber ocupado un lugar súper secundario y pareciera que da más trabajo de lo que yo creía. Yo me estoy dando cuenta también. Después del 10.º orificio no registrado, estoy indignada y no sé cuánto me va a durar esa cosa. Es raro, es rarísimo. Voy a hacer el club de los 10 orificios, algo voy a armar. Es raro. Y precisamente en esto que estabas mencionando del gusto y del placer y de los multiorgasmos, fíjate que cómo es de importante tanto en las mujeres como en los hombres generar las dos polaridades activas, lo yin y lo yang, ¿sí? Es decir, una mujer que no accione con su Marte,
con la testosterona no tiene cómo llegar, ¿sí? Y un hombre que no reaccione o no reciba más bien la parte femenina, receptiva, empática, gustosa y gozosa, sino que simplemente se empodere solo de Marte, y yo tengo que, y yo soy el culpable y el generador de, es absurdo, eso es falso, o sea, usted no es ni culpable ni generador de nada, ¿sí? Sino en la medida en que usted esté receptivo a lo que la otra persona también está, para estar ahí, receptivo con la otra persona, pues en esa misma medida, pues se logra encontrar el gusto de estar compartiendo un espacio. Cosa diferente cuando simplemente las dos partes se polarizan. Ah, lo femenino es el otro el que tiene que hacer todo. Ah, lo masculino es que yo le debo otorgar todo. O sea, nada que ver. ¿Sí? Solamente hasta cuando hay una combinación en su exacto equilibrio, de, de recepción y de acción, ¿sí? De ambas partes, ¿sí? Es que se logra encontrar un camino de goce y de disfrute, ¿sí? Entonces, yo pienso que eso es uno de los regalos que viene precisamente a traer uno de los símbolos más yin y más femeninos como es Neptuno, en un signo tan yang y tan masculino como es Aries, y en aspecto con Marte, ¿sí? Que está en Leo, también muy marciano. Entonces, son dos cosas como muy antagónicas que precisamente por estar tan antagónicas es que se pueden llegar a hacer homeostasis, un equilibrio interesantísimo, en donde puedo entender y le doy el sentido que se merece a lo femenino, a lo empático, a lo receptivo, a lo, sí, a lo nutricio, bueno, todo lo que tiene que ver precisamente con lo yin, ¿no? Sí. Y está bueno porque también para esta cosa del disfrute, del buen vivir, del merecer una vida de abundancia, de buenos tratos, como bien decís, también hace falta amarte, ¿no? Pues yo tengo que salir a decir lo que necesito, a accionar para lograr tal cosa que yo creo que es buena, ¿no? Como Marte aparece todo el tiempo, como si se lo ve así como complementario de lo neptuniano, de lo venusino, ¿no? Porque si no somos así como una ameba que espera que la vida sea gozosa, ¿no? Claro. Uno tiene que salir, buscar, proponer, hacer, claro que sí. Es interesante este trígono Marte-Neptuno y me gusta darnos tarea para el hogar, ¿no? Como a ver cuán receptivos podemos estar a lo que sentimos que serían el ideal de nuestra diaria, lo que sentimos que realmente, ¿no? Nos nutre, que imaginamos que podría ser mejor para nuestra vida y cuánto Marte podemos accionar con nuestro Marte, podemos arriesgarnos a hacer ese cambio o a expresar eso que queremos, ¿no? Es un buen momento activo-pasivo, femenino-masculino. Ahora que estabas mencionando eso, fíjate cómo la energía de Neptuno es una energía que trata de evadir la responsabilidad de ser individuo, Ujú, para no tener que vérselas con el pecado, con el dolor, con la dificultad. Entonces, cuando Neptuno está muy activo en nuestra carta, tratamos es más bien de buscar a alguien que decida por nosotros. Un padre, una madre, un gurú, un jefe de Estado, alguien a quien claro. le proyectamos la figura de gurú o la figura de que todo lo puede, para que cuando esa persona defina algo, podamos decir simplemente, ah, pero yo simplemente lo estaba siguiendo y él tomó la Claro. decisión. Él Yo tiene la no. culpa, no me ¿Sí? hago cargo, claro, Tiene la sí. culpa, no me hago cargo, ¿sí? Pero digamos, eso es un Neptuno más en Piscis, un Neptuno en 12, es un Neptuno que está siempre buscando evadir la responsabilidad de tomar la decisión de individuo, ¿sí? Ahora, Neptuno entrando en Aries, lo que está diciendo es, mira, es importante tomar partido, es importante definir y decidir, no delegar tu voluntad, tu identidad, tu ser a otro, ¿sí? En todos los niveles, a nivel de las relaciones, del amor, de Mm, lo que eres, ¿sí? Por mm, lo tanto, Neptuno en Aries está diciendo es, asume las consecuencias de tomar una decisión, y si la asumes, también asumes el gusto y el disfrute que produce
el tema de decir quiero esto o quiero aquello. ¿Sí? Eh, yo creo que es un momento en donde tratar lo menos posible de evadir la responsabilidad de decidir sobre qué quiero. ¿Sí? Porque lo fácil para lo femenino podría ser, y volvemos otra vez al tema del machismo y todo esto, de no, es que yo simplemente nací en una Claro, sociedad en donde hay machismo y pues me quedo claro, callada y ya, claro, porque es la forma de decirle a Neptuno, no asumo la consecuencia de tomar una decisión y partido por algo. ¿Sí? total. Entonces, desde esa Mm, perspectiva, por eso creo que el empoderamiento de lo femenino es me hago cargo de que tomé una decisión, una determinación, lo disfruto y también pago la consecuencia de disfrutar esto, ¿sí? Que es sí, como lo que sí. diría Marte y Aries. Sí, y ya estás como de alguna manera sugiriendo la próxima conjunción Saturno-Neptuno, ¿no? Que también están ahí histeriqueando, como que sí, que no, que sí, están ahí, ¿no? Pero está bueno esta nueva etapa de la humanidad que viene con Neptuno entrando en Aries de la mano de Saturno en febrero del año que viene, no falta nada. Antes parecía que faltaba un montón, ¿no? Como hacernos responsables de esta nueva forma de sensibilidad, de lo que imaginamos para el mundo. Bueno, andá y construílo. Y quizás este trígono de Marte son como los primeros avances, ¿viste? Con una serie de Netflix te van mostrando lo que viene. Bueno, los primeros avances de lo que se viene de la conjunción Saturno-Neptuno, total. Sí, Totalmente. Bueno, pues estás vea, enfermo. sí, no, no, y me dio la gripa de los influencers, ¿sabes cuál es esa, no? No, ¿cuál es? La influenza. ¡Qué chiste malo! Estaba molestando con eso porque me pareció muy curioso que en el examen me salió influenza A. Y yo, uy, pues Vos eso sos yo un sé por la influencer, placa de así que YouTube. todo, todo tiene que ver con todo. Sí, total. Sí, total. Pues Pero querida bueno, Bea, qué bonito encuentro. No sé pero es si nos divertido. falta hablar algo más al respecto. No, por ahí esto de este trígono Marte-Neptuno, con Venus que está ingresando ahí al lado de Mm. Neptuno. El tema de lo femenino, no solo en los varones, lo receptivo, si esto lo siento, si esto me hace bien, esto es lo que elijo. También lo que hablábamos hace un rato de las mujeres, ¿no? Como vos decías, bueno, nací en una familia machista, en un mundo machista, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? Y yo insisto que hay que reflexionar mucho en lo machistas que todavía somos las mujeres, quizás sin darnos cuenta, como empezar a cambiar ese chip capaz. Y es que yo también quisiera hacer un énfasis en eso, querida Bea, porque es que es la forma fácil de desmontarnos de la responsabilidad de tomar decisiones. ¿Sí? Mm, Eh, yo creo que simplemente cuando nos quedamos en una zona de victimización es que somos víctimas porque la sociedad es machista, punto. Y ya, y claro, entonces, listo. O sea, entonces no hay que hacer nada más, no, solo sufrir porque claro. ya somos las víctimas. Protestar y ¿Sí? victimizarse. Claro. ¿Sí? Sí. En cambio, un Neptuno en Aries está diciendo, el anhelo de redención Neptuno está puesto en la capacidad de tomar acciones y de aprender a responder frente a esas acciones que tomamos. ¿Sí? Mm, total. Y yo creo que en este caso, con un Neptuno allí, como que seamos hombres o mujeres, la parte yin de cada uno de nosotros va a empezar a empoderarse mucho más. Eh, Sí, y a expresarse, ¿no? A estar más evidente. Y en el último vivo creo que vos dijiste una frase que la digo todo el tiempo, que me pegó, me pareció muy interesante, que decías, bueno, más allá de los derechos humanos, esta nueva etapa de Neptuno y con Saturno, las obligaciones humanas, ¿no? Es muy interesante eso, muy los interesante. Pues deberes. tanto derecho, falta el otro lado, las obligaciones. Sí, que no sean solo los derechos humanos, sino los deberes humanos. Los ¿No? deberes, habías dicho vos, Mm. sí, me había olvidado. Pero bueno, era esa imagen. Me quedó esa imagen, deberes humanos. Está muy bueno. Y deberes femeninos, deberes también, ¿no? Para, si ya que te quejas tanto de este mundo machista, bueno, ¿qué haces en lo cotidiano, en lo cerquita? ¿Cómo creas a tu hijo varón? ¿Cómo creas a tu hija mujer? ¿Qué pasa ahí? Porque hay otro tema, Beatriz, y es que estamos, las últimas generaciones están educadas en donde
es como si creyéramos que el objetivo es la belleza, la tranquilidad, de que no pase nada, de que todo esté color de rosa, de que todo sea cuento de hadas, de que todo sea Walt Disney, una cosa así, ¿sí? Entonces, a la menor, o sea, cualquier decisión que tomamos como adultos va a tener unos retos, unas dificultades, unos temas, Claro. ¿sí? Y entonces tomamos medio una decisión creyendo que, ay, voy a tomar esta decisión y ahí sí voy a encontrar que todo va a salir bonito y color de rosa y resulta que no, pues esto es la vida real y Claro, la la vida vida real, las misma. cosas. Entonces, a medida que voy caminando ese camino lleno de retos, decir, ay, me equivoqué. O sea, yo por haberme tomado estas decisiones, yo no debí tomar ninguna decisión. Yo es que con estos cuentos de quererme liberar del machismo y no sé qué, y miren en lo que me metí, ¿sí? Claro, Entonces, claro. digamos que lo que Está hay bueno. es algo así como doy un paso y al darme cuenta que ese paso tiene un reto, digo, no, esto no es por acá y entonces me devuelvo, ¿sí? Mm, En realidad, un Neptuno en Aries está diciendo, no te devuelvas, o sea, date cuenta que esta es la realidad, Neptuno-Saturno, de que la realidad es que no hay decisión que no tenga que se vaya a abrir las puertas del cielo de repente, sino que toda decisión a nivel humano y en este planeta Tierra tiene unos retos, tiene unas total. dificultades. ¿Sí? Y esos Sí. retos, esas dificultades son las que te van a permitir la construcción de unos valores y de unos recursos que no sabías que contabas con ello, solo cuando Mm, te ves enfrentado al reto. ¿Sí? total. Entonces es algo así como quitarle a ver, como esa satanización que se ha hecho a los retos de la vida, ¿sí? A las dificultades, y poder ver que Claro. la dificultad es digna, es gozosa, es valiosa, ¿sí? Eso es... Dice la luna en Escorpio, Ah, las dificultades son costosas. Sí, y pensaba esa cosa, ¿no? De hay una fantasía de que si yo me lo propongo y hago mucho todo va a salir fluido y cuando hasta el primer inconveniente ya está todo mal. Yo hablo mucho también de cuando uno emprende y empieza a tratar de hacer realidad esas cosas neptunianas que parecían, ¿no? Hechizos, fantasías, empezar a realizar desilusiona, porque justamente deja de ser una ilusión y se empieza a plasmar. Entonces, el proceso de ir accionando con Marte, Trígono Neptuno, con Saturno que se vaya acercando a Neptuno, ir plasmando los hechizos, las fantasías de Neptuno, tiene como, digamos, un agregado que va a estar siempre, que es la desilusión. Entonces es interesante lo que vos decías, ¿no? Porque es eso, bueno, sí, obvio, cuando lo empiezo a hacer realidad no era como yo soñaba, es como es. Así que sí, es muy, muy afín a esto que estamos hablando, ¿no? Del trígono Marte-Neptuno, de Neptuno empezando una nueva etapa. No quiere decir que está mal si las cosas tienen retos o están complicadas. Quiere decir que se están empezando a plasmar. se están volviendo humanas. Claro, se Eh, están ¿Sí? realizando. Mm. Y es que estamos acostumbrados a que medio salió algo mal. Ah, no, ya no es. Ah, no, ya no, No, ya. ¿Sí? Eh, no, claro. yo no sé si viste esta serie de adolescencia, Ah, eh, sí, la ¿sí? terminé de ver el otro Fuerte, día. fuerte, ¿no? Pero es que hay un tema ahí de fondo que me parece interesante precisamente ponerlo a la luz de Aries y de Neptuno en Aries y demás, y es que todos necesitamos de ese reto. En la adolescencia tenemos un reto entre hombres y mujeres. ¿Cómo le hablo? Me pongo rojo, no puedo, me es difícil, ¿sí? Y en lugar como estamos acostumbrados en este momento, este mundo Walt Disney, de que, entonces no puedes, entonces no te afanes que siempre va a haber algo bonito que sí puedas hacer, ¿sí? En lugar de ver el reto, pues claro, no puedo hablar con una mujer. Interesante, porque eso es lo que nos hace configurar internamente, a ver, ¿cómo es que le voy a hablar? Sí, sí, hasta que la logro, ¿sí? Y pasamos, muchos hemos pasado por ahí, y así con los distintos retos, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, ¿no? Estamos casados y entonces tenemos un hijo y entonces mi esposa ya dejó de desearme porque ya es la mamá de mis hijos, ¿sí? Y entonces lo fácil es, simplemente, listo, esto se acabó. Entonces miro para otro lado. Entonces me consigo un amante y se acabó, ¿no? Cuando en realidad
ese reto, ¿no? Es que más bien vamos a tener un reto, vamos a estar juntos, sí, no estamos pudiendo dormir, venga a ver, pero entonces vamos a buscar espacios juntos y no sé qué, sí, es decir, generamos un reto, pero es como si el ser humano en este momento, a medida que la vida le pone el reto, no, ya esto no es así, ya miro es para Mm. otro lado, para una ruta más fácil, más rápida, más, ¿sí? Porque, ¿por qué razón pasa todo esto? Porque es como si hubiéramos dicho, en la infancia y en la adolescencia no deben existir grandes retos, ellos deben estar rodeados de un halo de amor, a ellos no les debemos poner ningún reto, son niños, solamente tienen que estudiar, sí, entonces nos quedamos ya con esa imagen de que todo tiene que ser suavecito, tranquilo, bonito, ¿sí? Y entonces la vida cuando nos ponen los retos biológicos normales, pues no queremos, ¿sí? No, Y no esto es estamos Aries. entrenados. Sí, no Mm. estamos, sí. Entonces yo lo que invitaría es con un Neptuno en Aries y con todo lo que está entrando en Aries, Venus en Aries y demás, es a poder ver que el reto es bello, es gustoso, lo que me cuesta trabajo y en la medida en que lo trabajo y lo elaboro, después encuentro un triunfo y Claro. una ganancia enorme del alma. Y es un poco salir de la inmediatez de estos tiempos, ¿no? Porque quiero comprar algo, lo pido en la computadora, lo tengo en mi casa, quiero llamar a alguien y tengo el celular, es todo muy de satisfacción inmediata. Entonces, sí, se nos está haciendo difícil esto que vos decís, tener que esforzarse, que esperar, que las cosas no sean de inmediato como uno fantasea. Es interesante. Bueno, otra tarea más de estos días. ¿Qué nos pasa cuando empezamos a hacer cosas, que es una muy buena noticia, pero que eso automáticamente va a hacer que eso que estoy empezando a plasmar no coincida con lo que yo había fantaseado? Es parte de que la cosa se está armando, que el proceso se está dando. Mm, sí. Pues querida Beatriz, qué gustazos, como siempre, las conversaciones contigo. Placer. Y Y entonces nos veremos en una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas tan bonitos. Y tenemos que ver cuándo nos vemos en persona. ¿En qué lugar del mundo? Egipto ya está descartado. Vamos por la ruta de América y veamos. Tenemos que armar algo y encontrarnos que nos divertimos mucho siempre. Y es que había pensado en Egipto, querida Beatriz, y Está muy después que caro. me puse a mirar el avión, que son como 20 horas desde Bogotá y todo, dije, no, o sea, Pero yo porque no, no, debes tener muchas escalas, si no, no sé por qué 20 horas. ¿Tanto? no sé. Sí, varias escalas. Claro. Se viaja de aquí a Madrid y Madrid a Londres y de Londres allá, o ¿Dónde? es una locura, o a Estados Unidos bueno, en fin, no, Bueno, no hay un vuelo directo. no, Sí, descartado. Vamos a descartado. algún otro lugar del mundo. Vamos con Neptuno en Aries, a cumplir nuestros sueños. ¿Ves ahí cuando empezaste a querer plasmarlo? Hubo un montón de escollos. No, no se puede por ahí. Hay que Correcto. buscar algo más posible. Correcto. Pero Bueno, claro, ahora que acabo de caer en cuenta de eso, ¿no? Neptuno, los sueños, Marte, vamos por los sueños, ¿no? Marte, Neptuno. claro, Ah, claro. y como entra con Saturno, son sueños aterrizados, o sea, no se trata de como era Neptuno cuando entró en Piscis. Neptuno entró en Piscis en el 2011, 12. ¿Sí? Mm. Estaba más el tema de soñemos y trascendamos y demás, ¿sí? Ahora en este momento es, sí, listo, soñemos. Muy bien, llega Saturno. ¿Y eso es viable? ¿Eso es concretable? ¿Sí? Claro. Vamos a plasmar sueños posibles, algo de eso podría ser el desafío. No. Sí, hay otro tema, claro. Con Neptuno en Piscis, fíjate cómo tal vez como Neptuno tiene un ciclo de 165 años, Sí. tal vez cuando entró en su fase 12 entra en una fase de purga, sí, Mm, podemos ponerle otro sí, término, de expiación, sí. para solucionar temas, pero como son 165 años, no son tiempos de una generación, pueden ser tres o cuatro generaciones, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Ok. Mm, Entonces, como desde que Neptuno entró en el 2011 hasta el 30 de marzo, y bueno, y se va a devolver otra vez. mm. Hemos estado haciendo procesos de constelaciones familiares, terapia sistémica, familiar, no sé qué, como tratando de darle sentido y expiar de pronto, eh,
pecados ancestrales o encontrarle solución a mis Ah, problemas, pero ya, o sea, Neptuno entra en Aries y está diciendo, ya no se quede más en esas expiaciones, acá lo que toca es meterse a la acción, no la en el expiación. presente, ahora, claro, ¿qué Ah, hacemos ahora con todo esto? Está muy bien, ¿sí? está muy bien. ¿Sí? Que sí, bueno, A ese quería ver. disparan más ideas, ¿viste? No termina Sí, nunca. sí. Eso. Bueno, Y, interesante, ¿no? y contigo, que para ti yo creo que te debe estar en este momento pasando Júpiter por el ascendente, ¿no? Sí, está Júpiter por el ascendente. Veremos. Anduve por Miami, ahora veremos para dónde me voy. Me divierte. Muy lindo, ¿eh? Toda la comunidad latina en Miami, la verdad, muy amoroso, muy gratificante. Así que sigamos armando cosas entre los latinos que nos entendemos muy bien. Tan bella. Bueno, querida Bea, hermoso encuentro. Te mando un gran abrazo y nos vemos entonces en una próxima. Sí, señor. Gracias a nuestra audiencia que estuvo acá muy atentos.